Estás escuchando Naturalmente Hablando con Pilar Inza, todos los martes a las 17 horas por la RZ. Estábamos escuchando a Foreigner, I Want to Know What Love Is. Bueno, hoy nos visita Pablo Javier Benítez. Se desempeña como docente y facilitador de varias herramientas terapéuticas, conectando cuerpo, mente y alma. Además comparte astrología, yoga, biodecodificación, tanto en sesiones individuales como experiencias en grupo. También es parte de y es responsable del área de comunicación y vínculos, actividades de coordinación entre terapeutas y facilitadores. Hola Pablo, ¿cómo estás? Qué placer tenerte acá. Muchas gracias por invitarme, por estar acá, estoy muy contento de venir. Al contrario, es un placer enorme. Mira, sabe todo, sabe hacer de todo, no hay cosa que no sepa. Es muy querido acá, los que lo conocen lo quieren muchísimo. Y bueno, voy a hacerte algunas preguntas. Tengo un montón de preguntas, pero la primera va a ser, ¿qué te llevó a dejar el mundo corporativo para dedicarte al camino terapéutico? Empecemos por ahí. Yo sé que a la gente le gusta. Qué linda pregunta esa. Sí, astrología se piden. Pero bueno, está muy vinculado también, porque a mis 24 años experimenté una crisis muy fuerte. Por un proceso de estrés muy grande que yo estaba llevando a cabo, tanto por una situación familiar como por una situación laboral. Exacto. En ese momento yo me desempeñaba como jefe de recursos humanos en una empresa de transportes donde también el trato con ese tipo de empleados es como un poco más rústico y más complejo por todo lo que ocurre. Y empecé como a cuestionarme realmente si ese era mi lugar para estar tantas horas. En ese momento estaba trabajando 11 horas por día, laboraba también los sábados y empecé como a proyectarme, ¿no? Me estaba dando cuenta que desde muy chico me estaba yendo muy bien en ese camino, estaba consiguiendo buenos laburos donde me pagaban muy bien, pero me proyectaba en mi jefe y veía una persona quizás muy amargada o muy hacia abajo. Veía a mis compañeros y no tenía los temas para hablar que a mí realmente me interesaban. Después de mucho cuestionamiento y combinado con esta situación familiar, que en ese momento era muy difícil en mi casa, tomo la decisión de irme de viaje a Brasil. Y bueno, ahí renuncié y me animé, digamos. Está bien, perfecto. Me animé. Tuve el apoyo de mi mamá, que siempre me empujó para adelante. Y bueno, de ahí empecé como todo un proceso de estudio. Yo ya venía desde muy chico resonando con todo lo que es la astrología. Siempre cuento que mi mamá era la loca de la astrología porque tenía todas las revistas, me compraba los libros. Yo soy de Piscis, así que soy muy resonante también en esos temas.
Y bueno, como que empecé a cuestionarme si la astrología no tenía algo para mí también, además de esa curiosidad, ¿no? Exacto, sí, Y sí. empecé a darle un marco más formal, empecé a trabajar mucho habilidades que tienen que ver con la comunicación y de esa manera, de a poquito, me fui como animando, ¿sí? Tuve que Ujú. complementar con otros trabajos para poder Claro, sostenerme económicamente. claro. En ese momento, a los 24, todavía no podía Jovencito, 100% como claro, sí. vivir de eso y bueno, ya hace unos años que... Y ya todavía ya la cosa no andaba muy bien en el país tampoco, para decir, no, ahora me parece que está más fuerte, pero antes siempre fue complicado vivir solo, mm, mantenerse. Creo que hay una situación Sí, laboral que nos atraviesa a todas las personas vocacionalmente, ¿no? sí, Como pocas es personas verdad. pueden seguir ese instinto vocacional y realmente Exacto, poder sí, dedicarse a una actividad que les nutra, que les exacto. llene y que al mismo tiempo sea un valor Claro, agregado para un otro, ¿no? exacto. Siento que, bueno, las dinámicas que tenemos hoy a nivel social también nos van como cuestionando. Yo te Sí, contaba recién que estoy sí, buscando trabajo o algo de medio tiempo, quizás como para claro. ir complementando y siento que también esta cuestión de cambiar, de adaptarnos, de ir transformándonos, también de a poquito nos va acercando hacia el lugar donde realmente nos sentimos cómodos y Es queremos decir, estar. vos estás trabajando siempre en algo, necesitas complementar. ¿Qué sería el complemento que necesitarías? Estaría buscando algo así lunes a viernes, ¿no? Claro, Que me permita tener mi mañana ocupada con un sueldo exacto. fijo y yo después Sí, poder continuar con mis clases, con mis sesiones, claro, con mis eventos. sí, La realidad es que en estos últimos 10, 11 años estuve formándome en muchas cosas, como bien vos ahí estuviste sí, comentando, sí, frente a una necesidad de entender que el bienestar es el sí, bienestar de lo físico, por eso hacemos yoga, el sí, bienestar del espíritu, quizás ahí entra más astrología, biodecodificación, constelaciones, exacto. y después también poner en orden nuestra mente, ¿no? Nuestros pensamientos que frente al estrés que vivimos y el estado de ansiedad, ¿no? General, sobre Ujú, todo que hay en las ujú, grandes ciudades, ujú, como que nos va desregulando. Entonces, como bueno, exactamente. se fue formando un complemento de terapias que eso me permitió cuando Exacto. no tenía una sesión de astrología, hacía biodecodificación, después yoga, después las formaciones, que es lo último que estoy haciendo estos últimos 2 años, también como me permitió como ir formando, por decir de alguna manera, una Sí. especie de sueldo, Ah, ¿no? claro, Como frente a una cuota claro, mensual que se claro, abone y demás. claro. Pero bueno, también como formo parte de otros espacios, se empezaron a desarrollar también tareas de coordinación y de organización Sí, de eventos muy grandes donde asisten más de 4.000 personas, que es qué Conciencia bueno. Festival. Sí, Y bueno, de ahí uno se va haciendo conocido. La realidad es que, exacto. bueno, acá estoy sentado, pero yo soy bastante alto, mido como Mire 1,90 por ahí, sí, entonces vos casi me ves no. pasar y me reconoces, ¿viste? Yo no me puedo Sí. No hacer el sos que invisible. no soy invisible y no me puedo hacer el distraído tampoco. Sí, 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 sí. Bueno, habrán desventajas y ventajas, eso Sí, seguro, como todo. seguro. Yo siempre en los supermercados me quejo. Yo soy tan bajita, enana, y para agarrar las cosas altas empiezo a mirar si a mis costados no hay gente, sinceramente el Que te dé hombre una más mano, sí, alto, y sí, ando pidiendo por favor. Pero por eso, hay ventajas y desventajas, así que está buenísimo. sí, es lindo. Eh, A mí me gusta ser alto también, me Me gusta llamar encanta, la atención, me sí. gusta que me Serías vean. como para modelo, te digo. Ojalá, mira, también estoy abierto a Ay, esa chicos, lo que posibilidad. ustedes Acá busquen. Luxo, que me viste hoy. Pero bueno, la realidad es esto, ¿no? Que uno Sí. cuando va construyendo un camino también va Ahí te puso la desarrollando música. un montón de habilidades Na, na, nuevas, na, na, ¿no? na. Te puso la Está musiquita. disponible. Está disponible para En un todo momento eso. hice modelaje para algunas marcas de ropa, también hice Sí, fotos. sí, Fue en estos últimos años un camino de mucha exploración, sí. donde se fueron diversificando diferentes facetas Claro. mías Son un y, montón que tenés. y viendo que en común siempre está la comunicación en el medio. Sí, Siento que está lo humano en el medio. exacto. Soy una persona bastante Es sensible y sensible. empática a los Sí, un otros. encanto. Sí. Gracias. Me manejo mucho en grupos también, ¿viste? Y Qué en grupos interesante. uno tiene como que ir encontrando también su rol, Exacto. su lugar, dejar que los demás tengan su rol, su lugar y aprender a confiar, aprender a trabajar. Creo Exacto. que Exacto. esas son habilidades que también vinieron con este proceso. Em,
como hay preguntas que no les voy a hacer, me voy a pasar a la astrología. Recién era su cambio de vida, que nos interesaba saber cómo se ingresó a todas estas terapias tan importantes, alternativas. Entonces, él tiene la astrología profunda. Entonces, eso es lo que me gusta preguntarle, porque a ustedes también les gusta seguro. Pablo, para quienes escuchan y todavía dudan, ¿qué es realmente la astrología para tener un panorama? Aunque uno lo sabe, en general se sabe, pero es más interesante para que también se pueden hacer consultas. Se pueden hacer consultas. ¿Dónde te pueden ubicar? Me encuentran por Instagram en astro.aspectos o en mi Instagram personal, que es Ciudadano de las Estrellas. Ahí en cualquiera de los dos me pueden pedir consultas de carta natal, revolución solar, cartas de pareja. Está muy de moda poder conocer también cómo nos afecta Mercurio retrógrado, qué es lo que pasa en una luna llena, en una luna nueva. Pueden hacer distintos tipos de consultas, ¿no? Pero siempre traigo a personas que conocen de astrología o que nunca escucharon de astrología, que la astrología es algo resonante, es decir, lo que nos está pasando internamente tiene una manifestación en el cielo también. Por eso la astrología es una herramienta que uno tiene que trabajarla periódicamente. ¿Sí? No nos sirve saber que ahora el 3 de marzo tenemos una luna llena y que es eclipse. Nos va a servir si sabemos que hace 2 semanas atrás hubo un eclipse y que esto está concadenado a un ciclo de 18 meses. Entonces, cuando comprendemos la astrología como una herramienta de tiempo y de espacio, nos damos cuenta que nos enseña a vivir en el aquí y en el ahora. Y continuamente uno va sintiendo y haciéndose preguntas sobre ese sentir. Creo que la astrología nos abre la posibilidad de cuestionar situaciones que hasta un momento dado estaban en sombra. Y a poquito uno empieza como a esclarecer o a traer cierta información que le ayuda a la otra persona a observar su vida, a cuestionar su modelo familiar, a reconocer también cuál es su vocación, ¿no? Cuáles son las áreas donde más se va a sentir cómoda, qué áreas le pueden llegar a resultar un desafío o una limitación, y desde ahí empezar a trabajar sobre eso. Siempre digo que la astrología tiene como una entrada inicial, que es la lectura de la carta natal, y eso es el primer te quería paso. Preguntar. Sí, ese es el primer paso. ¿Determina siempre. o muestra potenciales la carta natal? Claro, lo que nos va a mostrar, como siempre digo, es como nuestra estructura, como si fuese nuestro esqueleto. Y a medida que los años van pasando, ese esqueleto se va desarrollando de una manera u otra. Hay personas que van a desarrollar más su energía solar, o se van a sentir más cómodas. Personas van a desarrollar más el signo donde tengan a la luna. O personas ya más adultas van a expresar más la energía de su ascendente. Hay distintos elementos, ¿no? Dentro del sistema solar, todos los planetas, que van a ir mencionando distintas áreas de nosotros. Cómo nos comunicamos, cómo actuamos, qué necesitamos, nuestros límites, nuestras áreas de crecimiento, una experiencia más álmica, más evolutiva, ¿no? Que se diferencia mucho de nuestro ser psicológico o social. Y bueno, poder comprendernos en todos esos aspectos, yo creo que nos hace una persona más completa, ¿no? Como para también conectar esta idea de que nosotros no somos solo nuestro trabajo, no somos solamente nuestra relación con nuestra familia, no somos solamente nuestra relación con nuestra pareja, somos un conjunto de esos vínculos, ¿no? Esos aspectos empiezan a mostrar distintos tonos de nuestra luz, y seguramente hay personas que tienen experiencias más vinculadas al área del trabajo, hay personas que tienen más experiencia o más desarrollo en el ámbito de los hijos, a veces otras con el ámbito de las parejas. La astrología a veces suele traer muchas respuestas a, por ejemplo, situaciones de desamor, ¿no? Personas que no logran estar en una relación o que siempre tienen un conflicto X en pareja o en trabajo. Yo siempre cuento que a mí lo que me lleva a desarrollar la astrología es el tema del trabajo. Puntualmente yo tengo el Sol en la casa 10, tengo Saturno en la casa 10. Entonces, estás en ese camino. Proceso es un proceso de romper estructuras laborales. Yo creo que lo que vos hiciste es, estando en ese lugar, en esa casa, tuviste que romper estructuras que no lo sabías. Entonces te llevó por ese camino de
de sacar esa estructura y llegar, porque los lugares donde estás ubicado, me parece, en tus casas, me parece que está genial. Sí, Pero, a veces es un empezar de nuevo. Exacto. Yo siempre agradezco mucho, bueno, principalmente a mi Exacto. papá y a los varones de mi familia, porque ninguno de ellos se pudo dedicar a lo que le gustaba. Exacto. Y con el tiempo, con otras herramientas como biodecodificación y constelaciones familiares que las practico, bueno, pude también como reconocer ese regalo, ¿no? Ese don que me estaba permitiendo la vida. Siempre digo, a veces cuando, sobre todo en este ámbito, en el mío, ¿no? En las terapias, que es algo nuevo, uno tiene que abrir camino y eso me está permitiendo también abrir camino para otros terapeutas, para otros facilitadores o también para coachear a un montón de personas que quizás no se animan a ser profesores de yoga, ser terapeutas en biodecodificación, y a lo mejor ser les gusta, astrólogas. pero no pueden llegar a lo que les gusta. Y esa es una limitación interna, ¿no? Sí. Como recién hablábamos, a veces uno necesita la estructura laboral para sostener algunas cosas, pero después está lo pasional y la vocación, ¿no? Que es donde uno se va a sentir vivo. No, porque vos encontrás un trabajo en un lugar, pero no es tu vocación. Pero no dejar de abrir ventanas para tu vocación, como vos hiciste. Están trabajando en otra cosa, a lo mejor, pero tu vocación fuiste abriendo ventanas de lo que a vos te gusta. Y también, quizás en ese trabajo vos estás abriendo un montón de puertas para otras personas que no llegan a este tipo de conocimiento o que no está dentro como de su burbuja. Claro. Me pasó mucho esto de ir a distintos espacios a lo largo de estos 10 años donde no se compartía nada de lo que yo hacía. Y yo siento como que iba plantando una semillita en cada uno de esos lugares, esas personas que, bueno, después se transformaron en clientes, después en relaciones amigas, ¿no? En personas que confían también en estas terapias desde un costado más complementario y alternativo. ¿Qué rol cumple el sol, la luna y el ascendente en nuestra personalidad? Cuando nosotros hablamos del sol, estamos hablando de lo que nos identifica. A veces podría estar vinculado a nuestro carácter, ¿no? Podría ser cómo nosotros nos sentimos internamente. Exacto. El sol es esa luminaria que dentro de la carta natal va a decir, bueno, Pablo es de esta manera y Pilar es de esta otra forma. Según el signo donde esté emplazado el sol, va a dar características más hacia un lado que hacia otro. Yo contaba que soy pisciano, entonces, bueno, todo lo que sea emocionalidad, sensibilidad, espiritualidad, intuición, fantasía, sueño, creatividad, arte, todos esos temas entrarían más en un signo de agua. Si hablamos en un signo de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, nos vamos a encontrar a personas que se vinculan en el mundo de lo concreto, de las finanzas, personas que van a desarrollar como un carácter muy tangible en cómo se muestran, en cómo se expresan, ¿no? Personalidades muy fuertes, muy duras. ¿Eso según los signos o según vos lo interpretás según la astrología? Es una combinación. Yo siempre cuento que es como si fuese ¿viste el cubo que tiene muchas caras con muchos colores? Cada uno de nosotros somos ese cubo, según cómo esté nuestro sol, nuestra luna, nuestro ascendente, Mercurio, Marte. Después habría que sumar todo lo otro, ¿no? Pero según cómo estén esas posiciones, se va a expresar de una manera u otra. Cuando hablamos de la luna, ya nos estamos vinculando a cómo sentimos nosotros. Yo tengo la luna en Tauro, por ejemplo. Entonces yo siento a través del contacto, siento a través de la comida. Del laburo, nene. Cuestiones de dinero, ¿no? Cuestiones de finanzas, lo taurino. Por eso digo pero no que te regalen, laburarlo. Hacerlo y sobre todo disfrutarlo. Yo creo que lo Tauro, a diferencia de Virgo y Capricornio, es como decir, bueno, yo quiero disfrutar esto que estoy haciendo. Y aprender también a reconocer que hay tiempos, ¿no? A veces hay personas que quieren hacer un cambio drástico en el ámbito de su laburo y se sienten trabadas o imposibilitadas o tienen miedos. Bueno, es progresivo, ¿no? Que uno puede ir soltando una vieja estructura y armando una nueva. Ya después, cuando pensamos en el ascendente, nos tenemos que imaginar como hacia un lugar donde nuestra alma quiere ir. Es un signo, el ascendente, según nuestra hora de nacimiento, que va a empezar a mostrar cuál es la energía que nosotros tenemos que integrar en nuestra vida.
Esa integración se da bajo dos maneras, positivo y negativa. Claro. Entonces nuestro signo ascendente, pongo mi ejemplo que es Aries, nos puede gustar un montón la energía de Aries o nos puede generar un rechazo la energía de Aries. Y sí, seguro. A lo largo de la vida, la tarea de cada ascendente es, vamos a decir, amigarse con esa vibración, poder encontrar lo mejor de lo Aries e ir soltando todo lo negativo. Sí, Cuando hablamos del ascendente, porque esto lo determinamos a un bebé que recién nace, no es una energía fija, ¿sí? Por esto es algo que la energía tiene muchos matices y tiene muchos temas. Yo recién nombré los de Piscis como para poner un ejemplo, y no significa que todos esos temas yo los exprese al 100%. Va a haber muchos más en los que tenga afinidad y otros quizás no tanto. Claro. Con el ascendente pasa que en nuestros primeros años de vida solemos rechazar esa energía. Es verdad. Y ya en la adultez, aproximadamente a partir de los 30 años, en combinación con otros planetas, nos empezamos como a integrar, ¿no? Y empezamos a manifestar esa energía del ascendente con mayor confianza, con gusto. Claro, aceptarla. Aceptación. Porque es, claro. Siento que tiene que ver mucho con este proceso de crecimiento, ¿no? La astrología es una herramienta evolutiva y, como conté, nos va situando en diferentes momentos de nuestra vida. Generalmente los tipos de terapias que yo hago están ubicadas desde ese lugar. Me interesa mucho conocer cómo fue el nacimiento de la persona, cómo se conocieron sus padres, si fue o no esperada en el nacimiento, si fue deseada o no, si fue primera, segunda, tercera hija, ¿no? Como esas herramientas nos van a permitir comprender el contexto en el que ese ser se está desarrollando. Claro. Por eso los piscianos vamos a tener características diferentes entre sí, según el momento de vida que estemos naciendo, ¿no? Claro. No te imaginarás que no es lo mismo un bebé que nace hoy en pleno auge digital, que quizás yo que nací en los 90, vos quizás un poquito menos, ¿no? Porque el proceso tecnológico, el proceso comunicacional y la forma en cómo los vínculos se gestan es distinta. Claro, ¿no? claro. Yo a mi mamá siempre le digo, antes la gente no vivía sola, se juntaba en matrimonio para vivir. Es que no podías ni separarte. Exactamente. Entonces hoy se están abriendo también nuevas posibilidades, nuevos cuestionamientos. Y creo que ahí es donde la astrología interviene como para marcar las diferencias entre las personas y entre las generaciones, para que podamos trabajar en conjunto, ¿no? Exacto. A mí me gusta mucho trabajar con personas de diferentes edades porque enriquece mucho mi mirada como persona, ¿no? Sí, sí. Anteriormente las personas con más antigüedad eran las consideradas las más sabias. Antiguamente sí. Hoy eso, ¿cómo está? ¿No? Empezó a cambiar. Pero bueno, de a poco se está como tomando esta idea, ¿no? De revalorizar lo que funcionó. Claro. Hay ciertas estructuras que funcionaron. Por supuesto que hay otras que no. Y esas se tuvieron que cambiar, actualizar, modificar, pero hay estructuras que también nos sostienen. Eso, exacto. Ahora yo te quiero preguntar, por ejemplo, yo tuve una persona que, no sé llamarla clienta o amistad, porque yo termino siendo amigo de la gente. Entonces, ella nació en Misiones, creo. Sí. Y los papás nació, viajaron y vinieron a Buenos Aires. Y lo anotaron en Buenos Aires. Pero su tierra astrológica es Misiones. Claro. Y bueno, ella se enteró más de grande, porque ella no sabía ese viaje, ese embarazo que ya estaba a término y se volvieron para la Argentina, para Buenos Aires, perdón. Y ¿cómo se haría eso? Claro, porque hay una cosa que... Sí. Y yo he consultado muchas con muchos personas no saben su fecha de nacimiento. Mi papá es correntino, por ejemplo, y lo anotaron un tiempito después. Claro, ¿y cómo se hace eso? Hay una técnica que se llama rectificativa, que vamos a decir se compone de 2 sesiones. Una primera sesión donde a la persona se le van preguntando diferentes eventos que fueron pasando en diferentes edades. Vamos a poner el ejemplo de Júpiter. Sí. Júpiter tiene un ciclo de 12 años. Entonces, cada 12 años a nosotros nos viene una experiencia de expansión y de crecimiento interno. Sí. Se le pregunta a la persona, bueno, ¿recordás a los 12 años qué te pasó, qué es lo que viviste?
y de a poco se empieza como a construir esa carta natal. Mientras la persona más adulta sea, más fácil es de hacer la técnica rectificativa, porque ya hay ciertos eventos, ciertas experiencias a través de los años. Exacto, que ya los planetas nos van trayendo. Yo recién nombraba esto de alrededor de los 30, que tiene que ver con el retorno de Saturno. Y el retorno de Saturno, para cualquier persona, es una experiencia de crecimiento, madurez y desarrollo. Ahora, ese crecimiento, madurez y desarrollo puede ir hacia áreas distintas. A veces es un crecimiento personal, a veces es un crecimiento, un desarrollo, un desafío, un compromiso con una pareja. En mi caso, que yo lo tengo en la casa 10, fue con el trabajo. Yo a mis 30 años me estoy recibiendo de profe de yoga, entonces ya en ese momento ya tenía 2 herramientas conmigo, ya mi estructura laboral estaba más sólida. ¿Qué pasa con la gente que quiso ser algo y se frustró? Por ejemplo, a mí me gustó la medicina y terminé siendo enfermera porque ya estaba viviendo con mi marido y decía, ahora vas a estudiar tanto, ya sos grande, tenía 21 años y no se estudiaba en ese tiempo, ya eras una ama de casa y como me gustaba la parte de medicina, no estudié para ser médico, sino estudié enfermería. Entonces como que, viste, yo no siempre, es lo mismo. Siempre creo que el tiempo mientras uno esté vivo, ¿no? Como que hay que aprovecharlo, como dice Bad Bunny, uno tiene que amarlo más que pueda, y sobre todo amarse a uno mismo y saber como qué es lo que necesita, porque nadie va a poder como determinar eso, ¿no? Quizás anteriormente, y hoy también, ¿no? La pareja sigue teniendo un peso muy importante en nuestra vida y nosotros le damos a esa persona como la posibilidad de elegir algo que corresponde con una elección personal. Creo que cuando uno no se anima a seguir esos caminos, después el alma misma empieza a generar como un pendiente, una cuota. Seguro. Que tarde o temprano te lo va a venir a cobrar. Sí, seguro. Por otro lado, también creo que cuando ciertos procesos no se dan, son posibilidades de cuestionarse, a ver qué tanto uno resuena con eso, o como bien hiciste vos, adaptarlo. Quizás no estudiaste medicina. Estudié enfermería, no me quedó otra. Pero trabajé todo con médicos, entonces yo me permitían entrar en la biblioteca y estudié mucho medicina porque leí muchísimo, porque era lo que me gustaba. Yo creo que tu alma eso lo va como integrando progresivamente y en tu camino de la evolución la medicina o la sanación estuvo en el medio por algunas cositas que me estabas contando. Sí, seguro. Por eso también creo que el destino no tiene una forma precisa. No tiene un delantal. Exacto. En mi caso, tiene varias etapitas, varias vestimentas. Nos tenemos que hacer la idea de que el ser humano se arraiga mucho a la forma. Exacto. Y a veces uno puede experimentar eso que viene a experimentar de diferentes maneras. Sí. Como yo siempre digo, en todo lo que yo hago conecto mucho, ¿no? La salud y demás, pero para mí principalmente lo que está involucrado, como está pasando en este momento, es la comunicación. Claro. Mi carta habla mucho de una persona muy comunicativa. Sos yo muy hablo mucho. Se nota. Estoy mucho en público. 20 preguntas tengo, pero me estás respondiendo sin darte cuenta en tu contestación un montón de preguntas que yo eran preguntas. Qué bueno. Así que tengo que mirar el verdadero lo que ya te pregunté. Es callarme, me parece. No, al contrario, porque me vas resolviendo preguntas que yo las tenía para interrogarte, pero resulta que me las estás diciendo. Sí, a mí muchas personas me suelen decir esto de que sé explicar. Me dicen, muchísimo, ¿sabes explicar? se nota. Cuando hacía recursos humanos me desempeñaba en la parte de capacitación. Exacto, Entonces ahí les enseñaba a los empleados cómo era el modelo de negocio que se iba a implementar, la estrategia de ventas. Pero insisto, sigue siendo comunicación, sigue siendo contacto con el otro. Nosotros estamos sosteniendo constantemente una mirada en los ojos que creo que eso también es comunicación. Totalmente. No es solamente lo que se dice, sino es cómo el cuerpo se mueve, cómo se presenta. Y desde ahí también como la comunicación para mí como me va permitiendo ser algo que yo capaz no era. Claro. Si yo me retomo a mi infancia, los temas de comunicación estuvieron bastante trabados en mi vida. Mi familia materna. Muy cerrada. Mis abuelos hablaban en italiano hasta casi los 10 años de mi mamá. Entonces, mi mamá me decía, yo no hablaba con mis papás, yo no les podía preguntar, porque ellos... Los padres no te escuchaban, hablaban, se reunían en grupo con puertas cerradas porque los chicos allá
y los grandes acá. Sí. En conversaciones de adultos, los chicos no entraban. Me pasó a mí, inclusive. Sí, pasó una generación porque también fue una Rara. manera de cuidar, ¿no? Una manera de entender el amor. Hoy Sí. se está entendiendo el amor como menos límites, que Sí. también es peligroso, ¿no? Sí. Sí tiene como sus... Las dos cosas no son Sí. buenas. Sí, Porque sí. nosotros no nos permitían escuchar lo que hablaba la familia, los problemas de grande, ¿no? Nos decían problemas de grande, ustedes acá no, pero nosotros poníamos el oído y escuchábamos todo. Claro. Y ahora lo presenciás, nadie Sí, te echa y lo estás quizás había presenciando. muchas dudas, o yo hoy siento que Muchas padres, preguntas. familias hablan muy libremente temas adelante de sus hijos, de sus hijas, y ellos no dicen nada a sus hijos, Claro. pero su mente queda como dando vueltas y vaya uno a saber, ¿no? Como hacia dónde después desemboca todo eso. Claro, Por eso siento que uno tiene que ir forjando su propio modelo de familia, su propio modelo de comunicación, su propio modelo de vínculo, porque hubieron durante muchos años situaciones muy preestablecidas, de qué tenemos que trabajar, quién nos tiene que gustar, cuándo nos tenemos que casar, cómo tenemos que vivir. Y frente a eso se fue quitando, ¿no? Una libertad individual o una responsabilidad Claro que individual sí, también, ¿no? claro que sí, de poder sí, sí. hacerse cargo de eso que uno está eligiendo. Yo sigo leyendo porque no quiero preguntar lo que ya está hablando, ya me contaste. Pablo, ¿crees que estamos viviendo un momento astrológico particular como sociedad? Estamos viviendo un momento muy interesante, estamos digamos, en los últimos mes y medio, se estuvieron dando una serie de tránsitos que están hablando de una construcción diferente y nueva, Ujú, tanto a nivel social y mundial, ujú. y en una menor medida, si en un aspecto personal, Mm, no es algo nuevo, ¿no? Este Mm. caos que hay en el mundo, pero Ujú. posiblemente durante este año y los próximos años se intensifique Sí, esta situación de malestar que se está viviendo, Sí. porque se está buscando crear algo nuevo, sí, se está buscando innovar o animarse en situaciones que antes no nos permitíamos, y las personas se están encontrando quizás frente a un miedo o frente a una frustración o a situaciones donde se nos muestra muy inseguros, alternativas en nuestro camino. Esto que te Claro. contaba, ¿no? del trabajo. Yo sé que lo mío es la astrología, el yoga, la bio, como que lo mío Sí, es esto, pero sí. uno, frente a los desafíos que la vida presenta, tiene que aprender a Alternativas. sacar ese guerrero interior, ¿no? Exacto. Hace poquito tuvimos un evento muy importante que no Exacto. pasaba hace 36 años, que ¿Cuál? tiene que ver con la unión de Saturno y Neptuno, Ah, sí. que se dio en Aries. Sí. Entonces, obviamente, para vos que sos ariana, eso Sí. va a traer mucho cambio, mucha necesidad de encontrarte a vos misma, de cuestionar tu deseo, de ver qué es lo que querés. Sí. Y frente a ese anhelo, a ese sueño de generar eso que vos querés, ver qué estructura tenés que hacer para eso, ¿no? Cuáles son los Exacto. pasos que Exacto. tenés que empezar a dar para manifestar eso. Por eso creo Ujú. que toda esta libertad individual que hubo en Ujú. los últimos 20 años, vamos a decir, ahora lo que está necesitando es esa responsabilidad individual, de vernos a nosotros como los manifestadores de nuestro destino Exacto. y permitirnos que eso suceda también Ujú. con otras personas. Claro. Los eclipses se están dando en un par de signos, que es Acuario y Leo, que eso Sí. va a pasar en agosto, Sí. y estamos saliendo de los signos Piscis y Virgo. Por eso Ujú. cualquier persona Piscis-Virgo seguramente esté muy movilizada. Sí. Ahora le va a tocar a los Acuario-Leo. ¿Sí? Como que los eclipses van pasando. Leo, creo que sos vos, ¿no, Acá Javi? Leo, sos vos. Leo, Doble Leo. Leo. Doble Leo. Doble Leo. Bueno. Ok. Julio y Claro. agosto se van a sentir como meses interesantes para Sí, vos. sí. Y este año es un año bueno para Leo también, ¿eh? Van a ser años en Sí. donde las personas van a soltar muchas Exacto, máscaras. Exacto. Y se van a animar a ir por lo que desean, por lo que quieren, van a animarse a cambiar. Por eso es muy importante que la energía Acuario, que es el último eclipse que estuvimos teniendo, Exacto. nos abra a nuevos grupos, a nuevas personas, a encontrarnos con seres que piensan similar a nosotros, y también la posibilidad de dejar espacios que ya no nos representan. Te Exacto. contaba que me quería mudar. En esto de la Sí. mudanza está muy esta Sí. idea de que yo en el lugar donde ya estoy, todo lo que hago lo hago a 5 cuadras a la redonda. Sí. ¿Y te vas a Entonces, mudar cerca de mi casa ojalá. o en mi, en Ojalá mi que edificio? sea. Estoy hablando. Acordate. Pero ahí Sí. siento, viste, que todo lo que tiene que Grábenlo, ver... por favor. Esto queda archivo. Qué archivo.
todo lo que tenga que ver con los grupos, yo siento que nos va a incentivar también a poder mostrarnos como somos y frente al observarnos y al mirarnos también decir, bueno, con esta persona puedo contar, con estas personas quizás ya se cerró un ciclo y también es importante, ¿no? Saber cerrar ese ciclo. Sí, súper importante y es bueno. Para abrir todo lo nuevo. Sí. Yo digo que el año pasado fue un año de empezar a sembrar, vulgarmente, para que la gente entienda, y este año es para no tanto cosechar, sino para realizar. Sí, este año es para emprender. Si las plantas tienen algún bichito, cómo venimos con el riego, si el sol que le estamos brindando a nuestra plantita es el adecuado, si necesita sombra. Claro. Es un año que nos va a permitir ajustar, ¿no? Nos va a permitir iniciar lo nuevo que estamos sembrando a partir de un ajuste. Por eso no se estima un año fácil, ¿no? Se estima un año en donde las personas están necesitando un compromiso para llevar adelante eso que quieren hacer. Tal cual. Desde ahí yo siento que quien se pueda comprometer, quien se pueda cuestionar, quien pueda también decir, che, esto realmente ya cumplió un ciclo para mí. Y liberarlo con amor, ¿no? Porque a veces hay muchas relaciones o muchos trabajos o muchas maneras de vivir la vida a nivel personal que más que sumarnos nos terminan restando. Exacto. Por eso creo que esta energía Aries, ¿no? A veces se puede vivir como incómoda, como situaciones que nos dan miedo porque es algo diferente, o algo que nos frustra porque queremos que salga de una manera y de esa forma no sale. ¿No? Nosotros con mi compañera estamos tratando de traer todos los procesos de formación de yoga a Capital y tenemos problema con el lugar, no conseguimos el lugar, pasa y yo le digo, bueno, sigamos acá, ¿no? Confiemos, ¿no? Si tiene que ser, se va a manifestar y si no, bueno, habrá que hacer los cambios. Pero creo que también está esta idea de hope, ¿no? De esperanza. Exacto. Hay que tener esperanza, hay que tener confianza. Aries es un signo que trabaja la automotivación. No es que va a venir, el opuesto de Aries es Libra. Libra trabaja los vínculos. No va a venir un otro y te va a dar todo servido, te va a ayudar. Pero el proceso ariano te va a ayudar a vos a reconocer cómo tenés que sacar esa energía desde adentro para que después en el afuera se pueda manifestar lo que vos estás buscando que se manifieste también. Y yo no me la hago fácil yo misma, pero yo resuelvo, yo agarro, yo tomo, yo hago todo. Mis decisiones son únicas, ¿viste? Entonces, por eso el proceso ariano va a venir con mucha fuerza. Las personas que sean sol en Aries experimentan un siempre le digo a la gente que buscó novio que por favor que que macheen. Sí, que macheen mi teléfono. Tendríamos que hacer un match astrológico, ¿no? Empezar a conectar distintos signos y armar alguien que por lo menos te ayude a resolver ciertas cosas. O por lo menos que te acompañe. Ay, claro, por lo menos que te acompañe. Yo vengo de una historia familiar como compleja, siento, ¿no? Y a veces en el ámbito de mis parejas, yo siempre digo, una pareja se asustaría de esto. Y yo no le quiero llevar mis problemas personales. Lo que quiero es que mi pareja comparta. Sí, tener por supuesto eso. Va a ser con el tiempo, no alguien que forme parte también de mi vida y mi familia y demás. Pero uno tiene que saber que también tiene batallas personales que solamente uno las puede llevar adelante. Y que alguien te las acompañe. Sí, eso es lindo. Es lindo. Ay, es hermoso. Pensar de a dos es lindo. Es lindo, sí. Y resolver las cosas de a dos es lindo. Yo en mi caso resuelvo todo sola. Si me sale mal, me sale mal. No eso es lo difícil. Hay quien echarle la culpa. Exactamente. ¿En qué estamos? 57, ya estamos terminando. Bueno, Pablo Javier Benítez, tiene un nombre precioso. Gracias por estar. Si querés podés dar nuevamente tu Instagram para que la gente se comunique. Sí, si se quieren comunicar es @astro, como astrología, pero astro.aspectos. Y si no también, si quieren chusmear mi Instagram personal, es Ciudadano de las Estrellas. En cualquiera de los dos me pueden pedir carta natal, revolución solar, carta de parejas. Conocer qué es lo que va a pasar este año para cada persona. Quienes busquen un poquito más de profundidad puede ser biodecodificación, constelaciones o estudiar también. Enseño astrología, la clase también. Yoga. Así que abierto a que las oportunidades aparezcan también para mí en este momento. Sí. Toda la luz para vos y seguro van a aparecer. Estamos hablando con Pablo Javier Benítez, docente y facilitador de herramientas terapéuticas que integran cuerpo, mente y alma. Profesor de Hatha Yoga,
formador en yoga terapéutico, biodecodificación, astrología y constelaciones familiares, con más de 10 años de experiencia en espacios holísticos, un recorrido que comenzó en el ámbito empresarial y lo llevó a una profunda transformación personal. Gracias, muchas gracias. Pili, muchas gracias. Al contrario. Gracias, Javi. Amor, estamos escuchando ya el temita para despedirnos y reconocer. Estábamos escuchando a Bryan Ferry, Slave to Love. Bueno, le mando un beso enorme a Marta Enríquez, Gabriel Rojas también, por mandarme un mensajito y desearme éxitos en el programa, y que le encantó nuestra conversación con Pablo Javier Benítez también. Así que gracias, querida Marta. Bueno, vamos a la reflexión final, el rinconcito sabio. Nuestra reflexión se llama Feliz. No es más feliz quien más tiene, es feliz quien disfruta de lo que tiene. Chau, chau, hasta el martes que viene. Llegamos hasta acá, pero nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas en Naturalmente Hablando. Naturalmente Hablando. Con la conducción de Pilar Inza, como siempre, aquí en la RZ. La RZ. Un proyecto pensado por una inteligencia auténticamente humana.